Muy bien, excelente presentación, doctora Lamponi. Vamos a habilitar el micrófono del doctor Maurici también. A mí me quedó agradecer a Nicolás Schetti, el director del Hospital Municipal, que fue el alma mater de esta charla, así que omití decirlo en el comienzo, pero bueno, mi agradecimiento a Nicolás. Dentro de las preguntas, si quieren hacer preguntas, vayan anotándolas acá en el chat, ya tengo algunas, la pueden ir agregando en el chat y las vamos a ir haciendo. La primera pregunta es si se le hace el hisopado PCR a todos y placa de tórax a todos los pacientes que vayan a cirugías programadas. Bueno, doctora Lamponi. Bueno, más o menos en el algoritmo que les conté, solamente le estamos haciendo hisopado a las cirugías programadas que son mayores, ¿sí? O sea que ya por el procedimiento en sí implican una elevada morbilidad y como uno podría tener la posibilidad de diferirla si el paciente fuera COVID, ahí es donde estamos haciendo el hisopado. La radiografía de tórax no se está haciendo a todos los pacientes, se sigue haciendo, digamos, en la evaluación prequirúrgica habitual, en los que se hacía de forma habitual, pero no, digamos, para el COVID. En general siempre el prequirúrgico se solicita, pero a veces con un tiempo, digamos, no inmediatamente previo a la cirugía. Bien. Otra de las preguntas sería, ¿cómo sería la salida del aire y hacia dónde si se utiliza la presión positiva en el quirófano? La Eso, presión, sí, adelante. sí, la presión positiva es la que hace que el aire, digamos, salga hacia afuera. Si el quirófano tiene presión positiva, el aire va a tender a ir para afuera. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, con respecto a eso yo creo que un poco lo que estamos aprendiendo, ¿me escuchan, no? Sí. Sí, doctor. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí. Bueno, un poco lo que estamos aprendiendo con el tema famosísimo de los aerosoles, es que cada vez más le estamos dando más importancia. Y el otro problema, o la otra idea que también le estamos dando mucha importancia, es la carga viral suficiente y necesaria como para que uno se infecte. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo peor que podemos hacer es dejar un lugar sin circulación de aire. Y lo que mejor podemos hacer es que haya circulación como para diluir la posible carga viral que pueda existir. Entonces, frente a la pregunta, nosotros no nos queda otra que aceptar la idea de que la presión positiva va a hacer que el aire salga para donde puede, dónde va a ser, y bueno, pero va a salir por la endija, por donde pueda. Pero la intención va a ser que diluir la carga viral que pueda existir en el aire en suspensión. Lo mejor que podemos hacer para los aerosoles es generar una corriente de aire como para que eso se vaya diluyendo y se vaya esparciendo lo más posible y disminuyendo su concentración por metro cuadrado. Eso es lo único que podemos hacer. No podemos hacer quirófanos con presión negativa. No hay presupuesto ni hay posibilidad de poder hacerlo en esta pandemia. Así que lo mejor que podemos hacer es hacer eso más toda la protección. Bien, se cortó la última parte, pero se entendió bien clara la respuesta. Acá tengo otra pregunta. En el traslado de pacientes intubados, más allá del filtro viral, ¿se usa alguna barrera mecánica? Nosotros estamos utilizando solamente el filtro. ¿Hay algún otro tipo de dispositivo como estas fundas que se habían generado para el traslado de los pacientes? La realidad es que en el contexto generalmente del traslado de los pacientes que se intuban, por ejemplo, desde la guardia y la terapia intensiva, solamente se utiliza el filtro. Pero bueno, uno podría adicionar esta capa de protección si la tuviera. Creo que es medio engorroso por ahí. Nosotros creo que en el hospital había de esta capa, pero bueno, en el contexto siempre del traslado es medio engorroso su uso. Sí, la tenemos la camilla, pero realmente no la hemos usado. Es engorroso la colocación, después la limpieza, exponemos a mucho personal. Realmente no la estamos usando. Tampoco hemos tenido tantos pacientes COVID positivos que hemos operado, pero bueno, si bien la tenemos, no es como algo que pensemos así rápidamente, más allá del filtro del 99% en la rama aspiratoria y que todo el personal esté correctamente protegido, ¿no? Bien, la otra pregunta que hacen es, ¿la cirugía laparoscópica abdominal puede aerosolizar COVID?
Bueno, las cirugías laparoscópicas están todas catalogadas como con algún riesgo de aerosolización. De todas formas, nosotros creemos que lo que sería la parte abdominal, digamos, sería bajo el riesgo de aerosolización, o uno estaría aerosolizando, digamos, en lo que sería, digamos, el tejido o sangre, digamos, no creemos que sea alto el riesgo de aerosolización, pero bueno, la realidad es que está catalogado como que tiene riesgo, y por eso todas las laparoscópicas debería uno protegerse con el equipo de protección personal 3. Bien. Yo creo, Sí, Hernán, yo creo que, digamos, en algún momento se vio que estaba en la sangre la PCR positiva, pero de ahí a que sea infectivo no se mostró. Yo creo que dentro de un año los libros van a escribir que no era necesario protegerse tanto para la aerosolización laparoscópica. Pero hoy, en el medio de la pandemia, no vamos a ponernos a discutir eso, nos vamos a proteger lo más posible, sabiendo de que tal vez el aerosol más importante es el respiratorio, pero hoy por hoy vamos a hacer caso a lo que está escrito y no vamos a cambiar mucho la historia. muy bien. Aquí otra pregunta que es muy interesante. ¿Se están haciendo las cirugías de otorrinolaringología no urgentes en el privado del sur? Acá el otorrino local pregunta. Bueno, por eso lo comento yo, porque yo trabajo ahí. Sí, lo que estamos viendo es ver cómo administrar las camas, básicamente, ¿no? Pero se están haciendo operaciones, sí. No sé bien la complejidad, porque eso muchas veces depende de la disponibilidad de camas, pero hasta ahora estamos tratando de privilegiar las cirugías que son de corta estancia intrahospitalaria, ¿no? Bien. Cuando se intuba una paciente en quirófano, luego cuando ingresan los cirujanos, ¿con EPP2 o EPP3? Es la pregunta. ¿Con equipo de protección 2 o equipo de protección 3? Bueno, como le decía hoy, la idea es que el anestesista que va a intubar siempre va a tener el equipo de protección 3, porque va a ser la intubación, que es un procedimiento que genera aerosoles, pero tranquilamente, si este fue el único momento en que se van a generar aerosoles y después la cirugía no va a generar aerosoles, el resto del equipo quirúrgico puede ingresar con el EPP2 tranquilamente, y justamente va a depender de la cirugía que se vaya a realizar. Si la cirugía no genera aerosoles, se puede tranquilamente ingresar con el EPP2. Bien. Un tema importante es, por ejemplo, bueno, cuando la cirugía va a ser, por ejemplo, de tórax, ahí sí, como se va a aerosolizar, ahí el equipo va a tener que ser 3 en todo el equipo quirúrgico. Y si la cirugía va a ser, si va a tener anestesia peridural, en ese caso no va a haber aerosolización. Entonces, bueno, uno podría estar con el equipo de protección 2. O sea que no siempre es el imprescindible el 3. Ahora, cuando uno ve la diferencia, realmente es tan poquita la diferencia entre uno y otro que bueno, cada hospital tendrá que ver en base a los recursos y a la disponibilidad de dinero y de compras del mercado, cómo es lo que puede ofrecer la mayor protección al personal y lo más económico y eficaz para todos. Ahí dijeron la palabra mágica peridural, y ahora voy yo después de la pregunta que tengo, voy yo con una de mis rubros. En una forma de resumen conceptual, pregunta acá el doctor Berruet, ¿la PCR solo tiene sentido realizarla prequirúrgicamente como modificador de conducta en base al riesgo del paciente? Exacto, yo creo que es eso, que no hay que confundir pensando que la PCR nos va a decir cómo nos tenemos que proteger, sobre todo cuando uno está en un momento cuando uno está en un momento en el que puede haber algún grado de circulación comunitaria. Ya hoy en día, sobre todo acá en Bahía Blanca, cualquier persona puede ser un asintomático, un presintomático de COVID, con lo cual la PCR, aunque nos dé negativa, no nos va a determinar cómo nos tenemos que cuidar, y sí el EPP que vamos a usar entonces según el procedimiento, y sí la PCR entonces va a tener sentido si vamos a modificar la conducta quirúrgica, o sea, si vamos a posponer la cirugía porque el paciente tiene COVID, o sea, que tiene que ser una cirugía que pueda ser posponible y no en una emergencia que no nos va a modificar nada, o en una urgencia si uno va a determinar, por ejemplo, hacer un tratamiento médico en vez de quirúrgico. Bien. Acá otra pregunta. En cirugía con peridural sin riesgo epidemiológico, si se solicita la PCR prequirúrgica. Bueno, no, si la cirugía se considera menor, digamos, no, y obviamente tampoco hay riesgo epidemiológico, no se solicita la PCR. No la estamos pidiendo. Pero bueno, como yo les decía hoy, hay muchos algoritmos y algunos incluyen
más PCR que otras, y también esto me parece que es algo que debería elegirse según el lugar donde uno esté y la prevalencia que haya de COVID, la disponibilidad de PCR que uno tenga. Bien. Ahora, yo quería aclarar una cosita, porque por ahí lo que le da vuelta en la cabeza a todo el mundo es el famoso asintomático. Entonces, lo que tenemos que saber es que todo paciente que atendemos lo tenemos que atender con barbijo y máscara facial donde esté el paciente. Y que esa va a ser la principal vía de prevención de la infección. Entonces, saber si es PCR positivo o no en una cirugía menor no tiene sentido, porque yo me voy a proteger siempre igual y no importa la PCR. Y yo me voy a proteger si la cirugía aerosoliza con equipo 3 o si le hago peridural con equipo 2. Entonces la PCR no tiene sentido. Además, como decía Lucía, los falsos negativos de la PCR son muy altos en un contexto donde no hay una gran circulación viral o en un paciente que no tiene síntomas. Por lo tanto, tampoco me da la seguridad de que, bueno, tiene una PCR negativa, no me protejo de ninguna manera. No, al contrario. Con todo el mundo nos tenemos que proteger con barbijo y máscara facial. Y después, con todo paciente que se va a operar, tiene que tener una encuesta epidemiológica y después definir en base a los algoritmos que comentó Lucía. Muy bien y muy claro. Acá viene la pregunta del millón. Paciente embarazada, tenemos que diferenciar en dos cosas. Una cosa es la embarazada que va a cesárea programada, que sería la paciente de cirugía de bajo riesgo, y que obviamente le pedimos a esa paciente que si está en control obstétrico que se cuide, entonces sería una paciente de bajo riesgo, corríjanme si en el razonamiento lo tengo mal, sería una paciente de bajo riesgo, sí. Se operaría sin PCR. Paciente que viene en trabajo de parto y va a terminar como parto o como cesárea. Esa es una paciente de alta aerosolización, porque está jadeando, está respirando, está pujando, está permanentemente haciendo mecánica ventilatoria profunda para los pujos. ¿Qué hacemos? Yo creo que en ese caso, sí, digamos... Sí, tenés razón. No, dale. Dale vos. No, yo lo que le quiero decir que... Tenés razón en lo que vos decís. Nos mata el delay. Estamos desfasados, sí, el delay. Dale vos. Bueno, no, yo lo que iba a decir es que sí, que o sea, bueno, en el municipal no se hacen partos, pero sí en otros lugares se ha considerado que probablemente la mujer en trabajo de parto, bueno, con toda esta situación, incluso hasta capaz que tenga alguna dificultad del uso del tapaboca, puede generar algo de aerosoles, pero me parece que en ese caso tampoco a vos te serviría tener la PCR. Primero, no vas a tener el resultado antes del parto, si ya está en trabajo de parto, y segundo, en ese caso sí lo que deberías contemplar es que el personal, digamos, que esté en el trabajo de parto use de última un equipo de protección personal del 3, digamos. Sería el mismo concepto. Bien. No sé si Diego querés agregar algo más. No, está perfecto. Muy bien, muy claro. ¿Alguna pregunta más los participantes que quieran hacer? Creo que fue más que clara la presentación y los algoritmos nos han aclarado bien las ideas y las normativas a todos. Doctor Ketty, lo invito a que abra su micrófono. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias Lucía y Diego, la verdad que fueron muy claros, nos sirvió muchísimo realmente.